Hola, Hola. bienvenidos a otro domingo. Como siempre les decimos, déjenos sus saludos en el chat o en los comentarios y nosotros les vamos a estar regresando el saludo por ahí. Sí, qué bueno que pudieron acompañarnos durante la semana en los grupos de enlace y por nuestras redes. Exacto, si estuviste al pendiente de las historias de las redes, de las historias de las redes, seguro viste los materiales que publicamos para el experimento que vamos a tener hoy. Pero si no lo viste, de todas formas, vamos a recordarlos, sí. ahorita, sí. ¿Quieres que te los muestre o te los sabes de memoria? No, pues podemos hacerlos de memoria. Son Francisco se los sabe de canela memoria. o pimienta. O podemos verlos. O adobo o aceite. Si se utilizan aceite, no es necesario, pero sí les recomendamos que le echen un poquito de estas gotitas que se utilizan para Pintar comida. la torta o las Ajá, pastas. colorante vegetal. Eso. Para que el experimento y la cosa se vea más claro. O puedan Sí. verlo más claro. Otra cosa que vamos a necesitar, que sí es importante que se tenga, es el agua, jabón y un plato hondo. Jabón líquido. Jabón líquido. Entonces, nada, de las primeras opciones que nombró, la que tengas en tu casa y las otras sí son necesarias para hacer el experimento. Exactamente. Y esos son todos los materiales. La verdad me parece que todos están bastante accesibles, fáciles. Sí, la verdad es que están muy sencillas. Sí, si todavía no los tienes, Pues todavía tienes chance hay tiempo de a buscarlos. que antes de que comience el experimento para que los consigas. Exactamente, o sea, todavía hay tiempo. Son cosas que podemos conseguirlas en las casas. Okay. También queremos recordarles que tenemos un plan de lectura. Sí, tenemos un plan de lectura en YouVersion, que es En para YouVersion leer. no está en YouVersion, gente. Es un plan de lectura Es que un está plan- en el aire. Bueno, Pero lo puedes pueden- sincronizar con tu calendario de Google. Exacto, lo puedes sincronizar por el calendario. ¿Y de qué es el plan de lectura? ¿Para qué Es sirve para el plan? leer la Biblia en un año. Correcto. Comenzó en enero, por supuesto, porque es para leer la Biblia en un Claro. año. Pero sé de algunos que incluso habían estado leyendo otro plan y ahorita están haciendo como un intensivo para acoplarse con el plan. Así que seguro ustedes también lo pueden hacer si quieren Sí. unirse al plan. Incluso si no quieres hacer intensivo o si no tienes tanto chance, puedes comenzar donde estamos. O sea, lo importante es que podamos aprender juntos, podamos leer la Biblia juntos, así como nos dice su palabra. Exacto, no necesariamente tienes que leer lo que no leyeron. Y como Francisco dijo, lo importante es que leamos la Biblia todos los días y que incluso tengamos la oportunidad de hacerlo juntos como iglesia. Sí. Y para los que leen, por cierto, la Biblia en digital, tenemos algo. Tenemos algo llamado el evento de YouVersion. Eso lo usamos para seguir las prédicas. Ahí vas a poder encontrar lo que son los versículos que se están utilizando durante la prédica y los puntos, o sea, como los puntos importantes que se resaltan en la prédica. No olvides guardarlo. Como Francisco dijo, además puedes hacer que si tus notas o resaltar los versículos que más te gustaron. Así que si quieres conservar tus notas, si estuviste durante Sí, la puedes prédica guardarlo. haciendo apuntes sobre algo que te llamó la atención en la prédica y no lo guardas, cuando acabe la semana, Cuando acaba el evento, pues se acaba lo que hayas puesto. Pero si Sí, lo guardas, exacto. puedes seguir. Y eso te puede servir incluso para otras prédicas donde tú escuches algo y te parezca interesante o te parezca que has escuchado algo similar, te llame la atención, pues puedes regresar al otro evento y verlo ahí. También nos sirve para las prédicas que son de 2 partes o para las series, como la que Emil se hizo hace unos domingos, por Exactamente. ejemplo, que eran 2 partes. ¿sí? Y bueno, si es algo así, pues te sirve bastante porque puedes ver cómo se enlaza la prédica. O si olvidaste algo que incluso resaltaste y quieres como checarlo antes de que comience la prédica, puedes revisarlo si guardaste las notas el evento de YouVersion de esa prédica anterior. Y ahora sí, Ahora sí, bueno, vamos hoy a pasar tenemos al un experimento. experimento. Saben que cuando es un experimento, pues las secciones son un poco más cortas. Cuando hay alguna sección adicional, en general, siempre la parte inicial es un poco más corta, Sí. pero igual nos vamos a ver después del experimento. Así que pasamos el experimento y luego volvemos. Y luego, Hola. Para nuestro experimento de hoy vamos a necesitar agua, un plato hondo o algún envase, jabón líquido. Nosotros estamos utilizando el de lavar los platos y talco o cualquier sustancia. Lo importante es que flote en el agua.
Nosotros estamos utilizando talco. Les dijimos que se podía utilizar aceite, pero el aceite no funciona. En cambio pueden utilizar pimienta o canela y, bueno, como en nuestro caso, talco. Para comenzar, lo primero que necesitamos hacer es echar el agua en nuestro envase. Luego vamos a echar nuestra sustancia. Nosotros vamos a echar talco. Tú echa lo que tengas en tu casa. Después vamos a llenar nuestro dedo índice con jabón. Llena más o menos, o sea que quede más o menos una gota, aunque solamente es en el dedo. Que quede bien lleno, vamos a echar un poquito más de hecho. Y lo vas a hundir en todo el centro de tu envase o de tu taza o de tu plato. Y vemos como lo que teníamos en la superficie se va hacia los lados y desaparece. Tal como dice en Romanos 3:10, no hay ni uno solo que sea justo. Todos tenemos pecados, que en este caso sería nuestra sustancia, en nuestro caso talco. Y como dice Romanos 3:22, por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Así que la fe en Jesucristo sería como el jabón, que aleja a la suciedad. Aunque no lo hace por completo, sabemos que un día lo va a hacer. Y ya volvimos. El experimento estuvo muy genial y la enseñanza también estuvo chévere. Casualmente coincide con lo que estamos estudiando Casualmente. en los grupos de enlace, que es Romano. Justamente ya terminamos de leer el capítulo 3 de Romano. Exacto. Los versículos que se pusieron durante la enseñanza eran del capítulo 3 de Romanos y hace poco lo leímos en los grupos de enlace. Tenemos 2 grupos de enlace. Vamos a aprovechar la oportunidad para invitarlos. Sí, tenemos un grupo que son los martes, que es para todas las edades. Y bueno, es a las 6 p.m. por Google Meet. También tenemos un grupo que son los miércoles. Lo hacemos a través de un grupo de Telegram. Y es a partir de las 8. Está pensado para personas entre 15 y 25 años. Pero somos flexibles. Exacto. Como dijo Francisco, no es como que no puedes entrar ahí. Sino, incluso el martes de familia tampoco es como vengan todos, sino que está pensado justamente para que ya seas un niño o alguien mucho más mayor puedas entender y tener un espacio en el grupo de enlace. Y bueno, el de los jóvenes está un poco más pensado para que las personas más o menos de ese rango de edad se sientan más cómodas o puedan hacer las preguntas que quieran hacer y estudiar los temas que quizás pueden ser importantes para ellos, pero no es una cosa así como absoluta. Y bueno, nos gustaría muchísimo que estuvieran. Si ya asiste a algún grupo de enlace, ¿puedes invitar a alguien más? Sí, y si no, pues puedes escribirnos por las redes y fácilmente puedes llegar a estar con nosotros también. Exacto. Nos escribes y nosotros podemos unirte al grupo de enlace o al grupo de WhatsApp o al grupo de Telegram, dependiendo de cuál grupo de enlace sea, para que puedas participar. Y bueno, ahora sí se nos acabó el tiempo. Ya nos quedamos sin tiempo y ya, ahora sí llegamos al final. Voy a contar yo, ¿vale? Vale. 1, 2, 3. Sigue el conteo. Sigue el conteo. Hola, bienvenidos, gracias por estar un domingo más con nosotros. Recuerden que, como siempre les decimos, este es un tiempo
para alabar al Señor, no nada más ustedes, no nada más nosotros, sino también ustedes. Así que vamos a orar juntos al Señor. Ya no tengo corazón para nadie más que tú, y ya no puedo seguir si no vienes junto a mí. Ya no puedo pretender
La razón eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar. Yo no quiero escapar. Y muchos pensarían que es ilógico. Solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy. Y no puedo escapar. Yo no quiero callar. Vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Tururú, tururú, tururú. Parará. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti, Dios, te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Y tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. 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 Vamos a seguir alabando al Señor porque Él es bueno y siempre tiene cuidado de nosotros. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer. Si tú estás en mí, hay vida. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré.
Bienvenidos a todos los que están viendo esta transmisión. Es una gran bendición poder tenerlos nuevamente en medio de nosotros, en nuestra iglesia Oasis. Para todos los que están viendo esta transmisión, el Señor les bendiga grandemente. Y como todos los domingos vamos a orar para que sea Dios enseñándonos, para que sea Dios instruyéndonos y que nos dé conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros en este día. Y aún aquellos que van a ver esta transmisión más adelante en diferido, que también Dios pueda suplir su necesidad. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias por este día tan maravilloso que tú nos regalas. Te pido, mi Dios, que me uses como un instrumento de justicia en tus manos, que pongas en mis labios carbones encendidos por medio de tu Espíritu Santo, para que tu palabra fluya y sean palabras tuyas, Señor, y no sean mis palabras, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados en este instante de manera virtual, que están en vivo viendo y oyendo esta transmisión, y también a cada uno de los que en el futuro van a exponerse a este mensaje, que seas tú bendiciéndolos también. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Dios, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. El domingo pasado estuvimos compartiendo un mensaje bien interesante acerca del camino al éxito. Y este mensaje de hoy complementa a ese mensaje. Lleva por título ¿Cómo tomar decisiones? Como seres humanos, cada día nos enfrentamos a la necesidad de tomar muchísimas decisiones. Seguramente tú has pasado por ese proceso sin siquiera darnos cuenta. Muchas veces es algo natural. Algunas son elecciones cotidianas de rutina que no implican necesariamente un proceso profundo de escrutinio racional, diríamos así. Desde el punto de vista formal, se entiende por toma de decisiones el proceso de evaluar y elegir por medio del razonamiento y la voluntad una determinada opción en medio de un universo de posibilidades. Y esto con el propósito de resolver una situación específica que puede tener que ver con algo personal, profesional, puede ser también una decisión a nivel institucional si estás en medio de una organización de cualquiera de las naturalezas que existen. Cuando tomamos decisiones, podemos o no consultar a otros. Dependiendo de la naturaleza de la decisión, pudiéramos consultar a un amigo, pudiéramos consultar a un familiar, pudiéramos consultar a un experto, incluso pudiéramos pensar en consultar a Dios. En el mundo cristiano se ha hablado mucho de la necesidad de consultar a Dios cuando tenemos que tomar alguna decisión. Sin embargo, en lo que no hay un consenso es si debemos consultar a Dios en absolutamente en todas las decisiones que debemos tomar. Volvamos al inicio. Les había comentado que tomar una decisión involucra seleccionar una opción entre dos o más posibilidades para resolver una situación específica. Creo que en eso estamos claros. Y en este sentido, hay decisiones cotidianas de rutina. Por ejemplo, qué comer, qué vestir. Y hay otras decisiones que son más trascendentales. Con quién casarme, en dónde vivir. ¿En qué casos debemos consultar a Dios? En el mundo de las organizaciones, los expertos señalan que esas decisiones de rutina, esas decisiones que tomamos todos los días como gerentes, debemos, es el consejo, convertirlas en políticas, convertirlas en procedimientos y debemos delegarlas. Y que nos debemos reservar como gerentes aquellas decisiones que son, las llaman no estructuradas. Y esto pasa por un proceso formal. Pero en la vida cotidiana, tú y yo, ¿cuándo debemos consultar a Dios? ¿Será que debemos consultar a Dios en esas decisiones que son cotidianas, que son rutinarias, que son sencillas como qué comer? ¿Será que debemos consultar a Dios si comer una arepa o comer, qué sé yo, carne mechada? ¿Será que debemos consultar a Dios, por ejemplo,
si debo ponerme un jean o si debo ponerme un pantalón formal. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué nos dice la palabra? Voy a leer algunos textos que nos van a mostrar cómo es esa relación que Dios tiene con nosotros los seres humanos. Y está plasmado ahí en su palabra. Vamos a leer algunos textos. Fíjense lo que dice Proverbios 3:7. Interesante cómo comienza este pasaje de la palabra. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Qué interesante. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, evidentemente tenemos una opinión. O pudiéramos consultar como les comentaba yo, con un amigo, con un familiar, con un experto. Y tendríamos también una opinión. La palabra nos dice, en este caso, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pareciera que en este sentido la palabra nos dice que no nos conformemos con esa capacidad que entendemos tenemos nosotros y que incluso manejamos muchísimas variables dependiendo del conocimiento que tengas. Puedes considerar que tienes una opinión, digámoslo así, competente. La palabra nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Salmo 105:4 dice, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Interesante que dice siempre y no deja la posibilidad, a que no dice la palabra acá, busquen en algunas oportunidades el rostro de Dios, sino recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. En Proverbios 8:17, miren lo que nos dice la palabra. A los que aman a Dios, a los que me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Muy importante esto que señala el Proverbios 8:17, porque hay como una consecuencia. A los que me aman, si me aman, les correspondo. A los que me buscan, me doy a conocer. Entonces la palabra acá nos está señalando que Dios está a la disposición, siempre y cuando nosotros le amemos, Él nos va a mostrar su amor, y si le buscamos, entonces Él nos va a conocer. Entonces da la posibilidad de un Dios que está allí esperando, que nosotros al que podemos recurrir, al que podemos consultar. Lamentaciones 3:25 nos dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Una vez más la palabra nos señala que hay una acción que debe existir en nosotros en buscarlo, ¿no? Y entonces Dios nos señala que Él va a ser bueno. Y esto es una buena noticia para nosotros. En Primera de Crónicas 16, 10 al 12, miren lo que dice. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Antes de continuar con los textos, quiero que reflexionemos nuevamente. Ciertamente hay decisiones cotidianas, ciertamente hay decisiones que pudiéramos considerar que son sencillas, como el ejemplo que le colocaba yo de decidir entre una comida o el decidir escoger una ropa que colocarnos, ¿no? Pero sin duda alguna hay decisiones que son trascendentales, que como el caso que les colocaba de decidir con quién casarme, de decidir en dónde vivir. Incluso en nuestra realidad como nación, el decidir si irme del país o quedarme en Venezuela. Y la diferencia entre esas decisiones que pudiéramos considerar sencillas y las que podemos considerar que son complejas,
te voy a dar un elemento que pudieras usar, que pudiéramos usar. Tiene que ver con el impacto, ¿no? Cuando nosotros decidimos entre si comer pollo con papitas o comer una ensalada César, el impacto que tiene eso no es tan grande. Bueno, sí, afecta tu alimentación, pero no va a ocurrir una catástrofe mundial porque hoy decidamos comer pollo en vez de comer ensalada César, ¿no? Y no va a haber un impacto en terceros, ¿no? Sin embargo, cuando yo hablo de la decisión de con quién casarme, evidentemente me va a impactar a mí y a la persona con quien yo decida casarme, pero también tenemos que pensar que si Dios quiere van a venir hijos y entonces estamos hablando de un futuro que puede involucrar muchísimas personas. Cuando nosotros vemos en la palabra cómo Dios construyó a partir de Abraham la nación de Israel, incluso habló de bendiciones en su simiente, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. Imagínense ustedes el impacto de la decisión que tenía el hecho de que Abraham le creyera a Dios, ¿no? Dice la palabra que creyó a Abraham y le fue contada por justicia. La fe de él tuvo un impacto a nivel mundial. Entonces quiero que podamos entender esto, ¿no? No es lo mismo cuando decidimos qué comer que cuando decidimos con quién casarnos. No es lo mismo decidir dónde vivir, porque el hecho de vivir también afecta no solamente a ti. Si tienes una familia, va a afectar a tu núcleo familiar, va a afectar la manera como van a criarse tus hijos, el impacto que va a tener el ambiente en ellos. Y si lo vemos a futuro, es algo complejo. Y en este sentido, estas decisiones son muy importantes. Hasta lo que hemos leído en la palabra, vemos un Dios que está dispuesto a apoyarnos si le buscamos. La pregunta es, ¿cuándo buscarlo? ¿Será tonto pedirle al Señor que nos ayude a decidir en esas decisiones que son cotidianas, que son sencillas? ¿O solamente debemos consultar a Dios en esas decisiones que son complejas? ¿Qué piensas de esto? Vamos a leer algunos otros textos que nos permiten visualizar cómo quiere el Señor que tú y yo entendamos la confianza que debemos tener en Él y cómo Dios nos mira a nosotros también, ¿no? En Salmos 9:10, voy a leer acá el texto. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y entonces nos habla de la confianza, ¿no? Nos sigue hablando de la confianza y nos sigue hablando de un Dios que no desampara a aquellos que confían en Él. En el Salmo 14:2 nos dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Qué impactante este Salmo 14:2, porque hasta lo que hemos leído pareciera que, bueno, no importa, tú buscas a Dios y Él está esperando allí, ¿no? Y pareciera que tú pudieras decidir acá si lo buscas o no lo buscas. Cuando leemos el Salmo 14:2, hay un adjetivo que sería para nosotros, y lo voy a volver a leer. Dice, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Entonces, hay un adjetivo aquí calificativo que nos llama sensato como seres humanos cuando buscamos a Dios. Y esto es bien interesante, bien importante, porque lo contrario a ser sensato es ser insensato. Y aunque no lo dice la palabra, acá habla de la sensatez, pareciera entonces que si nosotros no buscamos a Dios, estamos actuando de manera insensata. Qué importante es esto, y yo no sé si tú lo has pensado, si has reflexionado en esto, ¿no? Sigamos avanzando, dice Salmo 34:10, los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Entonces, acá hay algo bien importante, porque dice
que a los que buscan al Señor nada les falta. Entonces, la condición es buscar al Señor, ¿no? Y está vinculado con lo que ya veníamos hablando de la confianza. Vamos a leer ahora Mateo 6:33 y vamos a ver lo que nos dice. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una vez más nos habla el Señor de buscarle, y como consecuencia Dios va a responder. Y es importante que nosotros tengamos esto en consideración en el momento en que tenemos que tomar una decisión, que no estamos solos, que hay un Dios que está esperando que nosotros recurramos a Él. Está en nosotros recurrir o no. En Mateo 7, del 7 al 8, miren lo que dice. Acá interesante el título que hay en este versículo, en este texto. Dice la oración y la regla de oro, ¿no? Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. Interesantísimo este texto de la palabra. Nos dice que no solamente podemos creer o confiar en que hay un Dios al que podemos recurrir, sino que nos está diciendo la palabra que aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Qué interesante. Y para completar acá estos textos que quiero compartir con ustedes, voy a leer Salmo 37:5. Dice, pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Qué importante es este texto. Quiero leerlo nuevamente. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Consultar a Dios antes de enfrentar un desafío significa dependencia, y eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, esas decisiones sencillas, a lo mejor ni nos damos cuenta, ¿no? Y las tomamos. Como les decía yo, tomamos la decisión de ponernos una ropa X. Tomamos la decisión de comer algo en el día. Tomamos muchas decisiones que son pequeñas, digámoslo así. Pero hay decisiones que son importantes y también incluso las tomamos nosotros. A veces ni siquiera sin consultar a un amigo, a un familiar y mucho menos a Dios, ¿no? Pero es importante que tú y yo podamos entender que consultar a Dios antes de enfrentar un desafío denota que nosotros dependemos de Él. Y veíamos en cada uno de estos versos cómo Dios desea, anhela que tú y yo podamos depender de Él. Y el hecho de depender de Él nos garantiza que podemos contar con su respaldo. Qué importante es esto, ¿sabes? Yo no sé si a ti te ha tocado tomar alguna decisión trascendental de estas que impactan nuestras vidas. Y yo no sé si tú has experimentado temor, no sé si has experimentado dudas. Muchas veces no queremos ni siquiera tomar esas decisiones porque efectivamente tenemos miedo, tenemos temor. Cuando tuviste que enfrentar la decisión de casarte con esa persona que tienes a tu lado, fue sencillo, fue fácil. Ahora que a lo mejor tienes ya una familia conformada, no sé cuál es la realidad que tienes tú en tu familia, pero piensa en ese momento. Cuando decidiste vivir en el lugar donde estás, ¿fue sencillo tomar esa decisión? Seguramente no. Dios nos está diciendo en esta hora que no estás solo. A nivel de la teoría formal dentro de las organizaciones, nos enseñan muchas metodologías y estas metodologías muchas veces tenemos que aplicarlas nosotros solos. Y el consejo popular también a lo mejor te dice, te guía, que debes confiar en ti,
como lo decíamos en la prédica del domingo pasado, ¿no? El mundo para llegar al éxito, para ir hacia ese camino que nos lleva al éxito, el mundo nos señala que una de las cosas importantes es que debemos confiar en nosotros. Y le da mucha importancia al yoísmo. Le da mucha relevancia a eso. Y les comentaba que no hay un consejo que nos indique, que nos diga de manera sabia, pienso en este caso, que nosotros no debemos confiar en nuestra propia opinión. Y sobre todas las cosas debemos entender que hay un Dios que tiene una capacidad que nosotros ni siquiera podemos entender y que está esperando que nosotros podamos depender. Cuando tenemos una relación fuerte con el Señor y con el Espíritu Santo, no vamos a querer hacer nada sin antes ir en oración y consultarlo con Él. Y eso también es importante porque tenemos que reflexionar en esto, ¿no? Realmente estamos dependiendo del Señor, ¿sabes? Y tenemos que apartar un poco el orgullo, ¿no? Sí, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado una capacidad. Pero el Señor anhela que nosotros podamos depender de Él de una manera, digámoslo así, que sea que ni siquiera nosotros lo pensemos, que sea algo que lo vivamos cada día, sin percibirlo. Yo no sé si tú has pensado en este detalle, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, a lo mejor cuando son sencillas, tú no estás pensando en un proceso, simplemente tomas las decisiones y te pregunto, ¿has pensado en Dios? Conversaba yo en estos días con mi esposa sobre estos temas que nos hacen reflexionar, porque tú puedes ir por la vida, incluso manejando, por ejemplo, y tú tomas las decisiones en qué calle tomar, por qué vía andar, si está lloviendo o no está lloviendo. Y en esos momentos de la vida, piensas en Dios. No hago esta pregunta para que nos sintamos juzgados, ¿no? Sino más bien para que podamos reflexionar. ¿Cómo es esa relación tuya con el Señor? ¿Se circunscribe a un momento de la vida? Por ejemplo, ¿se circunscribe al domingo de la iglesia? O los martes en familia, cuando nos reunimos para buscar a Dios. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Es una relación cotidiana? ¿O tienes a esos espacios reservados como unas citas, pues, para Dios? ¿Esa es tu manera de relacionarte con Dios? Consultar a Dios significa que nos importa más lo que opine Dios que nuestra propia opinión. Salomón lo decía, lo dijo en el libro de Proverbios y lo leíamos anteriormente, ¿no? Que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión y leímos ese proverbio, Proverbios 3:7. Yo quiero darles dos ejemplos en la palabra referente a consultar, dos casos donde se consultó a Dios y uno donde no se consultó. Y vamos a leer allí en 2 de Samuel 5:19. Miren lo que nos dice la palabra en 2 de Samuel 5:19. Entonces David fue y le preguntó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió: ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. Qué interesante este texto. Y vemos cuando leemos la palabra, muchos ejemplos en el caso de la vida de David, que cada vez que iba a enfrentar a sus enemigos, de alguna manera siempre consultó a Dios. Y creo que no, sin temor a equivocarme, creo que no hubo ningún momento en la vida de David particularmente que en el caso de ir a una guerra, él no decidiera antes consultar a Dios. Y no lo hizo en el primer momento, empezando en su carrera como rey. Incluso ese momento que creo que todos recordamos
cuando enfrentó al gigante Goliat. Él lo dejó claro en el campo de batalla, porque él le dijo al gigante que él venía contra él con todo su armamento, ¿no? Y lo detalló allí en esa historia. Y él le dijo, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Qué importante, y lo dejó bien claro en dónde estaba su confianza, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque cada una de esas batallas que enfrentó David se repite esto que acabamos de leer, donde David preguntaba, ¿debo atacar a los filisteos? Y a cada uno de esos ejércitos con los que tuvo que enfrentarse. Y le preguntaba a Dios, ¿los pondrás en mis manos? ¿Cómo debo atacarlos? Incluso en algunos casos hasta Dios le dio las estrategias, ¿no? En algunos casos tuvo que combatir, en algunos casos se quedó tranquilo y vio la gloria del Señor. Pero qué importante en el caso de David el hecho de que él no dependiera de su capacidad como militar, como guerrero. Y ni siquiera en la parte final de la historia de David, en este aspecto de lo que tiene que ver con sus batallas. No pensó nunca, bueno, ya yo soy un militar con experiencia, creo que ya tengo todas las estrategias, creo que en este momento no debo consultar a Dios para ir a las batallas. Total, yo soy un experimentado, y no solamente yo. Ustedes han leído las historias de los que acompañaban a David, muchos mataron gigantes, o sea, eran hombres que adquirieron unas destrezas, unas habilidades, unas competencias, ya eran expertos, pues. Y en ninguna manera David ni confió en él, ni confió en sus generales, ni en sus capitanes, ni en quienes los acompañaban para decidir, por ejemplo, no consultar a Dios para ir a una de estas batallas. Y nosotros en nuestra vida, ¿cómo estamos enfrentando esas batallas? ¿Nos consideramos lo suficientemente expertos, lo suficientemente sabios como para, decidir? Nosotros podemos decidir enfrentar esta batalla y no necesitamos consultar a Dios. ¿Has hecho tú esto? Veámonos en este caso, en el ejemplo de David, y decidamos, no importa la experiencia que tú puedas observar en tu vida o en los recursos que tienes a tu alrededor, no decidas enfrentar una batalla sin antes consultar a Dios. Pregúntale, ¿debo enfrentar esta batalla, Señor? ¿O no debo enfrentarla? ¿Obtendré la victoria? Cuando nosotros decidimos actuar de esta manera, podemos considerar que independientemente de la respuesta de Dios o lo que nos indique el Señor en este caso, nosotros podemos tener un éxito garantizado. Miren lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros consultamos a Dios para enfrentar nuestra batalla, independientemente del resultado, del que Él te pueda decir, sí, ve, enfrenta esta batalla, te entregaré a tus enemigos, esta situación te la entregaré en tus manos, o no la enfrentes. Podemos tener la certeza de que hemos alcanzado el éxito con esto, ¿no? Y voy a leer en Josué 9 del 1 no voy a leer todo el texto, sino el 14 y el 15. Esta es una historia que les invito a que la puedan leer. Está en Josué del 1 al 19. Vamos a leer acá ahora el 14 y el 15. Y antes de leerlo, los voy a poner en contexto, ¿no? Este texto refiere esa historia en la Biblia cuando los gabaonitas, viendo que el pueblo de Dios estaba siendo exitoso, que Dios le estaba entregando todos esos territorios de la tierra que Él le prometió, tuvieron mucho miedo y decidieron ejecutar una estrategia de engaños, digámoslo así, y fueron hasta los líderes del pueblo de Israel, fueron ante Josué y les pusieron allí, digámoslo así, como diríamos nosotros en la actualidad, un paquete chileno, le metieron un paquete chileno.
Y cuando leemos esta historia vemos como ellos dicen que venían de una tierra muy lejana. Se llevaron incluso unos panes que ya estaban mohosos, unas ropas que estaban desgastadas. Y le dijeron a Josué y a los líderes del pueblo de Israel que ellos vinieron de muy lejos escuchando las maravillas de Dios y que ellos querían hacer un pacto con Israel. Que ellos querían, en cierta manera, bueno, reconocer a ese Dios y que el pueblo de Israel pudiera reconocerlos a ellos también. Y aunque en esta historia vemos que ellos dudan, y le dice, ¿cómo sabemos nosotros si ustedes no son vecinos nuestros? Pudo más los argumentos de este pueblo, los gabaonitas, al punto de que, voy a leer ahí lo que dice el verso 14 y el verso 15. Miren lo que dice, interesante. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones, y esto quiero que lo subrayen allí, lo pongan no sé, con un resaltador así, para que lo recordemos. Dice, los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones, y esto lo subrayan, sin consultarlo con el Señor. Sin consultarlo con el Señor. Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza con lo cual les concedió la vida. Y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. Miren lo impactante de esta decisión sin consultarla con el Señor. Resulta que una de las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel es que los pueblos circundantes que estuvieran allí a su alrededor, que no fueran pueblos lejanos, ellos tenían que exterminarlos. No podían en ninguna manera establecer alianzas de paz, perdonarles la vida. La instrucción de Dios había sido clara. Sin embargo, ellos, cuando leemos esta historia, descubren que los gabaonitas efectivamente a 3 días de distancia estaban allí, sus ciudades, y ellos le preguntan por qué los habían engañado. Sí, los habían engañado, pero lo interesante de esto es que Josué y los líderes del pueblo de Israel tomaron una decisión considerándose ellos capaces de tomar esa decisión, aun cuando en la historia vemos que ellos dudaron. ¿Te ha pasado alguna vez a ti? ¿Me ha pasado alguna vez a mí? Que incluso a la hora de tomar una decisión que como esta de la historia que les menciono, es una decisión que no es tan sencilla como decidir entre comer arroz o comerse una empanada. No. Estábamos hablando, y en este caso estamos hablando de concertar paz con una nación que no sabían ellos si eran de las que tenías que terminar por instrucciones de Dios, y incluso teniendo una consecuencia que ya Dios se las había dicho. Ellos, aunque dudaron, no decidieron consultar a Dios. Y la consecuencia de esto lo vemos en la palabra. La consecuencia de esto es que se convierten los gabaonitas en uno de esos pueblos, de esas naciones que perdonaron, que tuvieron que perdonar porque establecieron alianza, porque les juraron en el nombre de Dios que no lo iban a destruir, no podían destruirlo. Sin embargo, la consecuencia de esto es que ese pueblo estuvo entre ellos, y vamos a ver más adelante, y les invito a que lean esta historia y vean los pormenores y lo que implicó esto, que iban a ser pueblos que no destruyeron, y que las consecuencias que Dios le había dicho de esas naciones que no destruyeran vino sobre ellos. Y es que se mezclaron, y es que siguieron a sus dioses con las consecuencias catastróficas para esta nación. Es importante, cuando vemos estas dos historias, pensar qué estamos haciendo nosotros. Seguramente tú pudieras decir, bueno, yo decido consultar a Dios las cosas que son trascendentales, y esas cosas sencillas no creo que sean necesarias consultarlas a Dios. Podemos pensar así, de esa manera. Incluso pudiéramos decir, bueno, yo
Voy a consultar a Dios lo que yo considere que debo consultarle. Sea que sea pequeña la decisión a la luz de lo que hemos estado conversando, o sea una decisión trascendental. Si considero que tengo los conocimientos, no lo voy a consultar a Dios. Podemos también pensar de esa manera. Pero leíamos cómo el Señor en su palabra anhela que nosotros podamos confiar en Él. Y no solamente que anhela que nosotros podamos confiar en Él, sino que Él está esperando para ser nuestro pronto auxilio, para ser nuestro socorro, para ser nuestro ayudador, para ser nuestro consultor. Imagínense, poder tener como asesor, como consultora al Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Qué vas a hacer tú el día de mañana o esta tarde misma? Esta semana que transcurre, ¿tienes alguna decisión que tomar? Seguramente sí. ¿Qué has pensado acerca de esa decisión? ¿Cuál es la naturaleza de esa decisión? El Señor te está diciendo que Él está esperando. El Señor nos dice que si la decisión es pequeña, no confíes en Él. Que si la decisión es grande, entonces sí confía en mí. No nos está diciendo eso. Necesitamos tener la sabiduría de Dios en este sentido, ¿no? No quiero, como dicen por ahí, sesgarte en qué debes hacer. A la luz de la palabra, ¿qué nos está diciendo el Señor en esta hora? ¿Qué desafíos estás por enfrentar? ¿Qué decisiones tienes que tomar? Si quieres tener garantía de éxito y que te vaya bien, consúltalo primero con Dios. A veces Dios va a tardarse en respondernos, a veces nos va a responder de manera inmediata. Pero lo importante de todo esto es que Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. El Señor no nos va a dejar en vergüenza. Para terminar, quiero leerle ese texto que dice en Colosenses 3:1, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Dice lo siguiente: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Has conocido al Señor? Tú que me estás escuchando. El Señor nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y aunque estamos aquí en la tierra, nosotros necesitamos comenzar a confiar en el Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Que el Señor te dé sabiduría, te dé inteligencia para saber qué hacer con esto de tomar decisiones. Esto es una realidad que es cotidiana. No es algo que lo hacemos una vez al año. Continuamente, como decía al principio, estamos tomando decisiones. Yo creo que la decisión más grande que tenemos nosotros en nuestro camino como seres humanos es la decisión de si confiar o no confiar en el Señor. Para aquellos que me están escuchando, que aún no han decidido confiar en el Señor, la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha dado a su Hijo a la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos habla de tomar una decisión. Si tú todavía no has tomado la decisión de creer en el Hijo de Dios y como consecuencia no perderte, tener el perdón de pecado y la vida eterna, creo que esto es un momento bien importante donde Dios te está dando una nueva oportunidad para que tomes una decisión. ¿Cuál decisión vas a tomar? Yo le pido a Dios que te permita, a ti que me estás escuchando, si aún no has tomado esa decisión, que el Señor te permita tomar la decisión por Jesús. Y aquellos que me están escuchando que en algún momento de su vida tomaron esa decisión de seguir a Cristo, yo quiero orar para que el Señor te ayude a ti y también me ayude a mí, que estoy
hablando contigo ahora, que nos ayude a que en cada una de las áreas de nuestras vidas, en el momento que tenemos que tomar una decisión, por muy pequeña o muy grande que sea, que de alguna manera nos acordemos del Señor y que consideremos la posibilidad de consultar a Dios. Sobre todo, y un consejo que me permito darte, que sobre todo en esas decisiones que son trascendentales, no dudes por un momento, siquiera, en no consultar a Dios. Mira lo que te estoy diciendo. En esas decisiones que son trascendentales, no dudes, ni siquiera por un instante, no consultar a Dios. Y las consecuencias no van a hacerse esperar. Vamos a orar. Allí donde estás tú, yo quiero invitarte a que me acompañes en esta oración. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Señor. Tú nos hablabas el domingo pasado acerca del camino al éxito y entendimos por tu palabra que ese camino solamente lo vamos a obtener si realmente te obedecemos, si realmente estamos atentos a tu palabra, a tus mandamientos y lo ponemos por obra. Hoy nos estás enseñando, nos estás diciendo que en el momento de tomar esas decisiones, cómo tomar esas decisiones, que consideremos también confiar en ti. Oh Señor, ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de confiar en ti. Señor, tú nos has dado tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y nos va a recordar todas las cosas que tú nos enseñaste. Oh Señor, guíanos, necesitamos tu ayuda. No queremos ser sabios en nuestras propias opiniones, Señor. Nosotros queremos contar con tu dirección, queremos contar con tu consejo en todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Guíanos, Señor, para que realmente podamos ser efectivos en lo que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerarte en las decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. Que estemos dispuestos a escucharte, Señor. Que estemos dispuestos incluso a escuchar un no y obedecerte. Quita de nosotros todo orgullo, Señor. Quita de nosotros el creer que ya hemos llegado a un nivel donde no es necesario consultarte. Quita de nuestro corazón ese pensamiento, Señor. Pon en nosotros humildad para entender que nosotros sin ti nada somos. Como dice tu palabra, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Que nosotros entendamos esto en cada paso que demos en la vida, que ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Sino a ti, Señor. Pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos puedes llevar a buen puerto, Señor. Solo tú nos puedes dar la capacidad de tomar decisiones correctas, de tomar decisiones acertadas. Señor, en esos espacios donde tú nos has colocado, como cabezas de hogar, como líderes en nuestras comunidades, como gerentes en alguna empresa, como maestros, como profesores que estamos a cargo de estudiantes, de la enseñanza de niños, de jóvenes, de personas adultas, donde nos has colocado, Señor, allí en los empleos que nos has dado aquí en esta tierra, en medio de las empresas donde tú nos has colocado, Señor. Nosotros queremos servir y necesitamos, Señor, y anhelamos tu dirección. Padre, en esta hora clamo a ti que nos perdones cuando hemos decidido en muchísimas oportunidades no depender de ti. Que nos perdones, Señor, y nos permitas a partir de ahora, Señor, tenerte siempre en cuenta, Señor, para las decisiones que tenemos que tomar.
Dirígenos tú en esto, Señor, en cuanto a lo que debemos hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por el día de hoy. Mira la tarde de hoy, mira el resto de la semana, mira el resto de la vida que tú sabes cuánto va a ser aquí en la tierra. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti de una manera absoluta, Señor. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos. Amén. Bueno, y quiero invitarles a que continuemos alabando al Señor, continuemos adorándole, continuemos dándole gracias en este tiempo. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial a cada uno. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no te
Gracias por acompañarnos durante esta reunión. El Señor los bendiga. Espero que les vaya bien esta semana. Y recuerden que nos vemos en los grupos de enlace, en los martes y en los miércoles durante la semana. Y bueno, nos vemos el próximo domingo. Hasta Chao. luego.